Ya, primera encuesta del día, ya que vamos a contestar preguntas y un poco profundizar en la clase del desarrollo biológico, pero ustedes pudieron ver las cápsulas de video anteriores, que era una síntesis de la infancia temprana, las dos subetapas de la edad preescolar, y después una síntesis de la etapa escolar, y luego una clase, una cápsula de video que hizo la profesora Carolina Barriga. ¿La pudieron ver? ¿Quiénes la pudieron ver? A ver, que diga así los que la pudieron, los que la vieron. Bien, ya varios. Falta gente, a ver. Bueno. Bien, entonces la idea es que esta clase sea para profundizar un poquito y contestar dudas para que después puedan hacer el trabajo que es el segundo control, la segunda nota de control. ¿Ya? Miren, aquí esta es una foto antigua de mis niños cuando la Margarita entró a medio menor, recién falta la mayor, aquí en esta foto. Aquí la Margarita tenía 2 años, 4 meses, Eduardito 4 años y la Teresita 6. Entonces, esta foto la puse, además de por chochera de poner a mis hijos, pero porque aquí se ve bastante bien, yo creo, la diferencia, ¿cierto?, del primer cambio de configuración corporal. En el fondo, la primera mitad de la etapa preescolar, que representaría a la Margarita con 2 años, la segunda mitad de la etapa preescolar, Eduardito con 4 años, y después ya a los 6 años, ustedes ven que hay una diferencia bastante grande, ¿cierto? O sea, en primer lugar, yo creo que ambos aquí, la Margarita y Eduardito, se les veía todavía como un tronco bastante cortito, un vientre más abultado, ¿cierto? Las extremidades, el tronco y las piernas más cortos en relación, por ejemplo, al tamaño de la cabeza, ¿cierto? Una apariencia un poco más de como de bebé, más redondita, ¿cierto? Y después, aquí, a la Teresita la vemos ya. ¿Qué cambios, ustedes escríbanlo en el chat, qué cambios empiezan a ver? ¿Qué diferencia como de la constitución física ustedes pueden reconocer en la Teresita, por ejemplo, que no lo ven en la Margarita o Eduardito? ¿Qué características? Escríbanlo los que puedan. Más altura, ¿cierto? Que hay una diferencia grande de altura. ¿Qué más? ¿Qué más? La pequeña es más pachoncita, sí, claro. Mayor peso, proporción de la cabeza y del resto del cuerpo, ¿cierto? Ya hay una cabeza menor en relación al resto del cuerpo, el cuerpo más alargado. Muy bien. La cara ya no es tan redonda, bien, ya es un poquito más alargada, la cara un poquito más similar al rostro adulto en el fondo. Bien. ¿Qué más? En la constitución física. Estructura ósea, muy bien. Aquí, bueno, están con ropa, pero ya a la Teresita ya en esa época, por ejemplo, se le notaban las costillas, o un poquito más fibrosa en los brazos, por ejemplo. Entonces ya se nota más masa muscular que grasita, en el fondo. El preescolar todavía es mucha más grasa que masa muscular. Entonces también es uno de los cambios en la estructura física que se le llama el primer cambio de configuración corporal, porque cambia toda la configuración de la estructura corporal, la estructura física. Muy bien. Un primer mini encuesta para hacer esto un poco más didáctico. En la presentación de la profesora Carolina, ustedes tenían una tabla más o menos de crecimiento, ¿cierto? En las edades de la etapa escolar. ¿Cuántos centímetros crecerá un niño en promedio entre los 7 y los 10 años? O sea, 7, 8, 9, 10.
¿cierto? En todos esos años, ¿cuántos centímetros en total, más o menos? Creen, la mayoría va por el A, la opción A, B, en total de todos los años, todos esos años. Desde que tiene 7 hasta que tiene 10, ¿cuántos centímetros creció en todo ese periodo? Oh, ahí la Sofi se anima con la D. En todo ese periodo también, Jaime, 20 centímetros. Entre A y D están en los dos extremos. Ahí por ahí había un B. C algunos. Se desacelera el crecimiento. No se desacelera tanto, la verdad que es un poco más, porque, claro, en la infancia temprana, desde bebé hasta los 2 años, es un crecimiento el más acelerado de todo el periodo del desarrollo, pero en la edad, y después en la edad preescolar un poco se detiene, o se crece un poco más pausado que en la etapa anterior, que en la infancia temprana, y en la etapa escolar se crece bastante, pero también de manera más como ordenada, más o menos el mismo promedio de centímetros por año. En cambio, después vamos a ver en la adolescencia, hay un pic de altura muy, muy grande que incluso causa como una desproporción corporal. Pero eso no pasa en la etapa escolar, se crece mucho, pero de manera más ordenada año a año. Ahí ya tenían el dato algunos, ¿cierto? Entonces, en promedio, muy bien, 7 centímetros por año aproximadamente, y en total, aprox, desde que tiene 7 años a los 10 años crecen 16 centímetros aproximadamente, o sea, es muchísimo el crecimiento a esta edad. Y claro, entre 5 y 6 centímetros por año más o menos es el crecimiento, y también hay un incremento importante de peso entre los 6 y los 11 años. En todo ese periodo van a incrementar más o menos un 50% de lo que pesaban anteriormente. Y eso es bastante, pero el aumento de peso también tiene que ver con el aumento de la masa muscular. No es como de grasa, sino que es muy de masa muscular. Ustedes saben que los músculos pesan también, la musculatura. Muy bien, vamos a avanzar. Bien, del cerebro, aquí cualquier pregunta ustedes la escriben en el chat, ¿ya? Del cerebro, un poco aquí el resumen de los hitos más importantes en esta etapa. Aquí es muy importante la etapa escolar, hay un proceso de sinaptogénesis. Bueno, ustedes que pasaron por neuro deben saber más que yo. Ya me soplaron que tuvieron el semestre pasado neuro, ¿cierto? Ay, no, yo no estoy grabando la clase. Si alguien la pudiera grabar. Ah, ya, genial, gracias. Ahí Giovanni siempre me... ¿Cierto? Ya, la están grabando, entonces ahí la van a compartir por IT, dice. ¿Qué será IT? Es que por capacidad. Ah, ya, y lo suben a YouTube. Buenísimo. Ya, entonces confío en que ustedes lo graben y lo suban. Ahí la solidaridad de curso me gustó mucho, así que muchas gracias. Bien, entonces, ustedes que ya pasaron por neuro. Ah, ya. Jason pregunta si la etapa escolar comienza desde los 6 o 7 años. En general, bueno, nosotros tenemos dos subperiodos en la etapa preescolar, entre 2 y 3 y entre 4 y 5, pero incluye hasta cumplir 6. En el fondo, cuando entran a primero básico, piensen ustedes, cuando los niños entran a primero básico, están cumpliendo los 6 años. Entonces son entre 5 y 6, desde los 5 y 6, pero ya cumpliendo los 6 en adelante, hasta los 10 años aprox. ¿Ya? Entonces, aproximadamente 5 años de vida es esta etapa, la niñez o la tercera infancia. Los centímetros. Ah, la Josefa me pregunta. No, bueno, de los centímetros lo importante es que eso,
en general crecen bastante al año, entre 5 y 6 centímetros al año, de manera más regular, ¿ya? Y en total van a crecer unos 13 centímetros, 16, perdón, 16 centímetros en total en todo el periodo de la etapa escolar, y también incrementan en el peso bastante. No sé si ahí te contesté. Bien, del cerebro, lo importante en esta etapa es que se produce mucho aumento de las conexiones neuronales, ¿ya? Que implica una comunicación entre distintas partes del cerebro. Y la mielinización, que es en el fondo este recubrimiento de los axones por la mielina, y que aumenta la eficacia y la velocidad de las conexiones neuronales, ¿ya? Sinápticas. Entonces, así explicaba la profesora Carolina, que disminuye la materia gris, que en el fondo son estos cuerpos de células que no tienen axones largos, en el fondo, y mielinizados. Entonces aumenta mucho más la materia blanca, que son todas estas conexiones mielinizadas, las conexiones sinápticas mielinizadas. Y eso hace que el cerebro ya sea un cerebro más eficiente, que se comunica en las distintas áreas del cerebro, la comunicación es mucho más fluida, es un cerebro mucho más eficiente que antes. No sé si están pasando el chat y yo no los veo. A ver, no puedo ver si... Ah, sí. Ya, ahí está. Cualquier pregunta lo ponen en el chat. Y en el fondo, este aumento, toda esta eficiencia y el proceso de mielinización del cerebro responde a factores biológicos, que es los factores genéticos, y también epigenéticos, que es, acuérdense, toda la interacción entre la genética y el ambiente, lo que hace que los genes se expresen más o menos, y los factores ambientales, o sea, toda la estimulación que hay, la estimulación cognitiva que hay en esta etapa escolar, que es muchísima, también ayuda a este mismo crecimiento. Acuérdense que la ley suprema del cerebro es que lo que se usa, lo que se ejercita, se fortalece, y lo que no se ejercita, se debilita y se pierde, ¿ya? Entonces, por eso que también el tener una escolarización, ojalá lo más integral posible entre lo académico, matemático, el lenguaje, los deportes, la música, las ciencias, el arte, en el fondo, toda la ejercitación de las relaciones humanas y de las habilidades socioemocionales, en el fondo, ojalá la educación pueda ser lo más integral que haya a esta edad, para que se ejerciten, en el fondo, todas las habilidades que se deben fortalecer. ¿Hasta aquí está claro? El cerebro, no sé si hay alguna duda. ¿Duda no? Está claro. Lo epigenético es la interacción de los genes con, es la expresión de los genes. En el fondo, yo, por ejemplo, tengo en mi genética herencia de déficit atencional, por ejemplo, ¿ya? Pero igual depende de ciertos factores ambientales cuánto eso se va a expresar o no. Porque, por ejemplo, yo, si es que, no sé, como me alimento bien, mucho omega 3, poca pantalla, ejercito bien mi cerebro y las habilidades socioemocionales, puede ser que lo tenga más manejado eso, no se expresa tanto. En cambio, si es que, claro, hay una mala nutrición, duermo mal, además veo pantalla todo el día, etcétera, entonces eso que ya estaba en mis genes se va a expresar de manera mucho más amplia. Si ahí se entiende, en el fondo el fenotipo es la expresión de los genes, que tiene que ver ya con la interacción entre los genes individuales y el ambiente. Claro, es como el fenotipo. Sí. ¿Sí? ¿Ahí se entendió, Joaquín? Qué bueno. Bueno,
Aquí algunos ejemplos, en el fondo, de algunas áreas del cerebro que se desarrollan bastante, que aumentan las conexiones y la comunicación entre los lóbulos temporal y parietal, pero también las funciones, por ejemplo, prefrontales de aquí, ya se van desarrollando en la etapa escolar bastante, que tiene que ver con las funciones ejecutivas del cerebro, ¿cierto? No sé si ustedes lo vieron en Neuro, ¿cuáles? Y si pueden escribirlo en el chat. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas que dependen biológicamente de la parte prefrontal? ¿En qué consisten estas funciones ejecutivas? A ver, ¿quién sabe? Vayan escribiendo. Planificación, muy bien, la capacidad de planificación. Ajá. Organización, o sea, de ver varios elementos, ¿cierto? Y ordenarlos por jerarquía, por prioridad. ¿Qué más? La memoria, la capacidad de atención, muy bien, y la atención sostenida. Acuérdense que un niño preescolar tiene una atención sostenida muy cortita. En cambio, un niño ya en la etapa escolar cada vez debería ir ganando un mayor tiempo de atención sostenida. ¿Qué más? Las funciones ejecutivas, una función muy importante. Sí, me parece que les subí este Power ahí fin y se lo subí como PDF para que no pesara tanto y no colapse el sistema. Si quieren lo miro al tiro y me aseguro de que esté ahí. Ah, bueno, sí. Etapa escolar. Les puse todos los textos de la etapa escolar y... Ah, no lo subí, mira, ya lo voy a subir ahora porque así no me olvido. Ya, así lo tienen. Lo voy a subir en PDF, ¿ya? Bueno. Ya, qué bueno que me acordaron, muchas gracias. Sí, todos esos textos los van a ir leyendo de a poco en todo caso, y son de lectura obligatoria porque en el fondo entran o en los controles o en la prueba solemne también en el fondo. Hay algunos que, por ejemplo, bueno, está el Papalia, que yo les puse los capítulos, pero también les puse el Papalia entero, que ahí ustedes pueden profundizar. Hay un texto de la Mercedes Palet que es todo el libro, pero ustedes ahí fíjense en el plan de clase, en las páginas, en que hay páginas acotadas que tienen que ver con el desarrollo moral de la etapa escolar. Bien, seguimos. ¿En qué estaba? Ah, ya, en las funciones ejecutivas. Entonces también hay un desarrollo del sistema prefrontal y también la capacidad de control de impulsos. Eso es muy importante en la etapa escolar, la capacidad de control de impulso, de manejo de regulación de las emociones. Eso también tiene que ver con las funciones ejecutivas del sistema prefrontal. Bueno, y en general se ve también en el cerebro una diferencia en los ritmos de aparición de estos cambios. En el fondo todos los cambios aparecen, pero en general se ve una cierta diferencia de los ritmos de aparición de estos cambios entre niños y niñas, porque en general también para las niñas comienza antes la pubertad, entonces todo se acelera en el fondo un poco antes. También el crecimiento físico, había una diferencia. Partían un poco más altos los niños la etapa escolar y terminaban la etapa escolar con mayor altura las niñas, por esta misma razón de que en general la pubertad es anterior. Ya. En relación a la nutrición, nosotros sabemos que, bueno, es muy importante, además de que para todas las exigencias que tiene que ver esta etapa, físicas, intelectuales especialmente, el niño debe alimentarse muy bien. Aquí yo destaqué que la dieta saludable debe ser variada, o sea, que tenga mucha vitamina, proteína, fruta, verdura, ¿cierto? Todo lo saludable, pero también alta en carbohidratos complejos, ¿ya? Los niños, por ejemplo, ¿y qué son los
los carbohidratos complejos, legumbres, papa, arroz, pan, ¿ya? Porque esto lo pongo ¿por qué? Porque a veces hay ciertos niños en la etapa escolar que tienen sobrepeso, entonces a veces los padres le autorrecetan una dieta, por ejemplo, y le restringen nada de pan, nada de arroz, ni papa, ni nada, pura ensaladita, y eso, en el fondo, a esta edad, un adulto quizás puede hacer un tiempo una dieta y suprimir los carbohidratos, pero un niño, por todo lo que requiere el desarrollo de su cuerpo, de su cerebro, de su musculatura, requiere de una dieta que también tenga presente los carbohidratos completos, ¿ya? Por eso que es importante ahí consultar con un nutricionista que va a saber qué tipo de alimentos necesita comer y cómo hacer una dieta, si es que necesitamos para prevenir la obesidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esta parte se entendió? Sí, gracias, Almendra. Bien. Un test rapidito también sobre la nutrición y el rendimiento académico. ¿Qué ámbito de la nutrición tiene mayor repercusión en el rendimiento académico, creen ustedes? ¿La cantidad de calorías que consume el niño al día? ¿La cantidad de frutas y verduras que consume un niño al día? ¿La cantidad de grasas saturadas que consume un niño al día? ¿O la calidad de su desayuno? ¿Cuál de estos cuatro, que de todas maneras todos son importantes, influirá más? Varios la D, algunos un C, A, D y A, tampoco, que no significa desnutrición la A, sino que varios D, A, D o A, D. Bien. Bueno, se ha encontrado que en general la calidad del desayuno, también, obviamente que la cantidad de calorías es porque un niño no puede estar desnutrido, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, la fruta y las verduras, pero ¿por qué la calidad del desayuno? Porque el desayuno, en el fondo, que es la primera comida al día, es la que rompe este ciclo, en el fondo, de ayuno en el que estaba el cuerpo, ¿cierto? Entonces, el cerebro, porque estamos hablando de la relación entre el rendimiento académico, el cerebro, lo primero que necesita al despertar es, bueno, agua, hidratarse, agua, y eso en el desayuno debiera incluir un vasito de agua, y tener algún nivel de glucosa, ya que se puede dar por todos los alimentos, ¿cierto? Una dieta enriquecida, ojalá que la saque de alimentos de buena calidad, de frutas, de avena, ¿cierto? De carbohidratos complejos también puede sacar la glucosa. Y entonces ahí el cerebro se pone a funcionar mejor, ¿ya? Por eso que el desayuno es la comida más importante del día, ¿ya? Desayunar muy bien. De hecho, la típica ley de desayunar como rey, después almorzar como príncipe, ¿cómo era? Pues comer como mendigo, no sé cómo era, pero en el fondo había un dicho antiguo que era como desayunar muy, muy bien y después ya ir disminuyendo un poquito, y en la comida no importa si es que no como muy abundante ni muy enriquecido con distintos grupos de alimentos. Y aquí les traje un estudio bien interesante que se hizo el 2008, estaba bien bueno por si lo quieren revisar, lo buscan ahí. Esta es una cita, lo hizo la cita de abajo es de la UNAC 2015. Pero un estudio que se hizo en el 2008 que en el fondo comparó el rendimiento académico y la calidad del desayuno, entendiendo como buena calidad un desayuno que contiene al menos un alimento del grupo lácteo, o sea, un vaso de leche, cereal y alguna fruta. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Bueno, si no, hago otra videoconferencia si se nos acaba el tiempo. Entonces, la idea es que ojalá, ¿cierto?, podamos tener algún tipo de video bastante bueno. Y aquí, otra cita que dice: al asistir a clase sin haber ingerido alimento alguno, ocasiona una disminución de la glicemia, creo, que les provoca fatiga
repercutiendo en la atención y memoria, además de apatía y sueño. Y si se hace con más frecuencia, pondría en peligro el proceso académico y su rendimiento. En el fondo, esta fatiga es como la fatiga que también lo vamos a hablar sobre el sueño, que se produce por la falta de sueño, obviamente que disminuye la capacidad de atención y de memoria, y estando en la mañana probablemente en el colegio, ¿cierto? O teniendo actividades académicas, a la larga va a perjudicar mucho su rendimiento académico. Por eso han habido iniciativas, por ejemplo, en colegios que tienen, por ejemplo, la mayoría de sus alumnos están en una situación muy vulnerable. Ya teniendo las iniciativas de dar desayuno a los niños, se ha visto que aumenta el rendimiento académico de esos niños. De la misma población se los compara antes de que el colegio repartía desayuno y después de que el colegio repartía desayuno, y se observa un incremento del rendimiento académico. ¿Sí? Pongan sí quedó claro, para que cuando hagan psicoeducación se acuerden de este elemento. Muy bien. Especialmente en el ámbito de la psicología educacional, hay que hacer harta psicoeducación en esto, y también psicología infanto-juvenil. Si tenemos un niño con problemas de aprendizaje, hay que observar estos hábitos, ¿ya? El desayuno. Ahora, en relación al sueño, eso, ¿cuántas horas de sueño creen ustedes que son apropiadas para un niño en etapa escolar, entre 6 y 10 años? Jaime, 11, varios B, o sea, entre 10 y 11, entre 9 y 10 algunos, entre 11 y 12 algunos. Claro, entre 8 y 9 deberíamos dormir los adultos. Los niños en etapa escolar debieran dormir entre 10 y 11 horas de sueño. Y esto es muy importante. Si es que un niño, por ejemplo, aquí hay un cálculo de las horas, si un niño tiene 5 años, debiera dormir 11 horas, entonces si se tiene que despertar a las 7, por ejemplo, para ir al jardín o al colegio, debería estar dormido a las 8. O sea, quiere decir que a las 7:30 el niño ya debería estar con pijama, lavándose los dientes, yéndose a la cama. ¿Ya? Se debiera asegurar a los 9 años 10 horas de sueño, ya que ya esté en la cama a las 9 si se va a despertar a las 7. Entonces es bien importante. Y no sé cuánto tiempo nos quedan, 6 minutos. Alcanzamos en estos minutitos que nos quedan de ver un video acerca de la higiene del sueño, la importancia de la higiene del sueño, y después ya vuelvo a hacer otra videoconferencia. Tengo la sensación de que mi hijo cada vez duerme menos y me gustaría... Déjenme asegurarme con el chat. ¿Se escucha? ¿Lo ven y lo escuchan? Sí, ya, súper. Ahora sí. Quería saber, profesor, ¿de qué manera influye esto en el aprendizaje y en el rendimiento escolar? Pues efectivamente influye muchísimo en el aprendizaje, en el rendimiento. En buena medida, no se saben las cifras, pero en buena medida, parte del fracaso escolar que podemos tener se debería atribuir a una disminución en el tiempo de sueño. ¿Y qué hace una privación de sueño a nivel de rendimiento? Pues, por ejemplo, te baja los tiempos de reacción, la velocidad de comprensión de cualquier estímulo. A menudo lo que hacen es que entran en esos episodios de somnolencia, y como resulta que encima la enseñanza suele ser muy pasiva, que ellos están recibiendo y hay una persona que está activamente explicando, pues ellos desconectan simplemente y se dedican a pensar en otra cosa. Pero entonces, ¿qué le digo a mi hijo, que ya tiene el hábito de dormir poco? ¿Qué le puedo decir? ¿De qué manera puedo ayudarle? Evidentemente no puedes empezar en la adolescencia, es una etapa ya un poco tarde, ¿no? Las pautas hay que ir marcándolas antes. Pero bueno, hay alguna receta muy rápida que se podría aplicar. Un chico que le cuesta ir a la cama para dormir y que le cuesta levantarse, pues si consiguieras que por la mañana, al levantarse, empezase a recibir luz natural, que fuese andando, que fuese en bicicleta, que fuese de alguna manera moviéndose al colegio, pues ya conseguirías un adelanto de 1 hora.
como mínimo. Bueno, y hay formas de medir o de evaluar cómo es la higiene o la educación en sueño que tienen nuestros hijos y los escolares. Hace poco lo apliqué en un colegio, hice una especie de encuesta, ¿no? Es una pequeña aplicación. Y lo que voy a hacer son 10 preguntas. Cada pregunta se puede responder con un sí o un no. Si dices que sí, te apuntas un punto. Por lo tanto, tu máxima puntuación son 10 puntos. Ya. Lo detuve porque quiero que ustedes midan ahora con estas 10 preguntas que va a hacer, no me acuerdo cómo se llama, a Juan Antonio Madrid, con las 10 preguntas que nos va a hacer, que cada uno anote o mentalmente se acuerde que si la respuesta a la pregunta es sí, nos anotamos un punto. Ya, a ver cuántos, y después les voy a preguntar por chat cuántos puntos sacaron cada uno. Lo puede hacer cualquier persona en casa porque es muy fácil de responder, ¿eh? Primera pregunta. ¿Corres, haces bicicleta, practicas algún deporte vigoroso? Al menos 30 minutos al día. Solamente estamos diciendo 30 minutos, ¿no? Si es que sí, un punto. Segunda. ¿Pasas menos de 10 horas con actividad sedentaria o sentado, eliminando, por supuesto, el tiempo que dedicas a dormir? 10 horas sentado, viendo la televisión, delante de un ordenador, escribiendo, estudiando. Si pasan menos de 10. Menos de 10 horas. Tercera pregunta. ¿Pasan más de 2 horas con luz natural en exteriores? No es tomar el sol, ¿eh? Ojo, no digo que haya que tomar el sol, es luz natural, luz brillante. 2 horas. Nos hemos sorprendido mucho cuando analizamos el tiempo que pasa la gente en exterior. Estamos en España, pero en otoño, por ejemplo, en invierno, más de media hora nos pasamos, de media en exterior. ¿Duermes en una habitación totalmente oscura? Esto es muy importante. Que no haya entrada de luz, que no dejes encendido una televisión, que no haya un piloto de luz encendido en la habitación. ¿Por qué? Porque la hormona de la noche, la hormona melatonina, es como un vampiro que huye de la luz. En cuanto hay luz, desaparece y tu sueño va a ser peor. Desconectas de móviles, de tablets, de ordenador, por lo menos un par de horas antes de dormir. Desayunas todos los días. Es otra característica que a veces se salta. Un chico Desayuno, que llega tarde al colegio, porque se levanta tarde, normalmente puede saltarse el desayuno. Cenas al menos 2 horas antes de dormir, otro gran problema de los españoles. No puedes dormir con el estómago lleno, no puedes dormir haciendo la digestión, porque ese sueño no va a ser de calidad, ¿no? Bueno, dependiendo ya de la edad, ¿no? Duermes entre 8 y 10 horas al día. Y esto es más difícil. Los fines de semana te despiertas como mucho 2 horas más tarde del horario habitual o excedes ese tiempo. Si te despiertas en menos de 2 horas de tu horario habitual, anótate un punto también. Y luego duermes la siesta, pero si duermes la siesta es menor de 30 minutos al día, también otro punto. Bien, pues eso nos daría un listado de puntuación. Es verdad que hay que andar con un papel porque uno no se va a acordar, ¿no? Pero cuando lo haces en colegios te das cuenta que si el 5 fuese un aprobado, la inmensa mayoría estaban suspensos. Miren, tener 5 puntos es aprobado. Se va a cortar en 1 minuto, así que usemos este minuto y me escriben cuántos puntos sacaron cada uno. A ver. 2, 3. 2. Ya pónganse las pilas los que tienen 2, 3. Bueno, yo 5 aprobé así rajuñando. 2 y 3, ¿ven? 4. O sea, menos de 5 hay que ponerse las pilas y... No, 0 ya. 5. 6. Felicitaciones a los que tienen 6 puntos. Muy bien, me ganaron. Es difícil esto en cuarentena, sí, pero hay que intentarlo. Bien, yo creo que se nos va a cortar, así que voy a apagar esto. ¿Qué haremos con el control? Les voy a explicar ahora. Espérenme un segundito. Con la sección 2, déjenme ver un segundo. Me toca conectarme a las 13:50. Mamá, no veas tus ¿Quiénes piezas, están? mami. ¿Puedo ver a todos los que están? ¿Cuál fue el caso? Nada. Tenés que poner arriba. No los veo a los que están acá. Y ahí los estoy viendo. Yo me lo comí.
Papá, mamá, te voy a dar un dibujo, mami. Ahí. Ya, ahí ya estamos. Ahí ya parece que estamos la mayoría, ¿cierto? Mamá, no veas tu dibujo. Ya. Bien, terminemos de responder dudas y les cuento qué vamos a hacer con el control, ¿ya? Bien, entonces, bueno, para recapitular lo del sueño, también es muy importante que un psicólogo pueda hacer psicoeducación a los padres, en el colegio, en todos los contextos, bueno, y partir, es muy importante partir por casa y poner en práctica estos consejos que uno mismo después va a poder dar a los propios pacientes o a los padres, ¿ya? Entonces, que tiene que ver primero con factores que tienen que ver con el momento de acostarse, no son tantos, si ustedes se acuerdan del video, es apagar las pantallas 2 horas antes de acostarse, también 2 horas antes, haber comido, no inmediatamente antes de acostarse, sino que comer 2 horas antes más o menos de acostarse. También en relación a acostarse también con la luz apagada, ¿cierto? En especial evitar las luces de las pantallas que tienen luz azul que activan mucho más el cerebro e inhiben la acción de la melatonina. Pero los otros consejos tenían que ver con los hábitos un poco de vida saludable, con tener actividad durante el día, tener actividad enérgica, caminar a paso rápido, no sé, correr, andar en bicicleta, al menos media hora al día, el tener luz natural, o sea, exponerse a la luz natural al menos 2 horas. Aquí en este momento con la cuarentena es difícil, pero bueno, nos podemos asomar asomar por una ventana que llegue un poco de luz natural, con que llegue luz natural, ya estamos cumpliendo esas indicaciones. ¿Qué más se me va? ¿Se me va alguno? A ver, sóplenme ustedes si se me fue algo. Gracias. Sóplenme ustedes si se me fue algo. Ah, lo de la siesta, bien. Sí, me encantó, mi amor, pero estoy hablando con mi hermano. En general, la siesta sí es recomendable, pero... es recomendable, pero no más de 20 minutos, media hora, ¿ya? Porque 2 horas, dormir 1 hora, 2 horas, probablemente uno se va a acostar mucho más tarde. Mi amorcita, voy a tener que ir con el papá. Espérenme un segundito. Mi amor, porque si no me voy a concentrar en la familia. Ya, perdón. Ah, la Alejandra me fue. Gracias por su paciencia, son muy lindos. Hizo un dibujo muy bonito, miren, me hizo un corazón con una... Les voy a mostrar, cuando vayamos al desarrollo cognitivo y el dibujo, les voy a mostrar muchos dibujos de mis niños, ¿ya? Bueno, voy a seguir. Y lo de la siesta, eso, ¿cierto? Siesta bien, pero 20 minutos, media hora, no más que eso. Desayunar. ¿Ven? Que desayunar también era otro de los temas. Y dormir también, dormir 8 horas, ya, aproximadamente entre 8 y 10. Si es que para evaluar cuando hay un trastorno de sueño, de deficiencia de sueño en el fondo, o de privación de sueño se llama, si es que uno ha pasado 3 días seguidos durmiendo entre 6 y 5 horas, bueno, o menos obviamente, ya es un trastorno de deprivación de sueño, o sea, ya empieza a afectarse mi atención, la memoria, mis capacidades cognitivas,
el ánimo también, hay más irritabilidad, ¿ya? Entonces, dormir 8 horas aproximadamente al día es bien importante. Bien, hasta aquí todos no solo entendieron, sino que van a intentar tener una mejor higiene de sueño. Quiero leerlos, sí, muchos sí, ahí de ustedes en el chat. Eso, todos. Hagamos lo posible, porque además que es bueno, uno como psicólogo también puede hablar de su propia experiencia de haber mejorado la higiene del sueño y también de los efectos que uno nota. Uno puede hacer un experimento personal y a ver en qué cambia mi vida si durante 2 semanas, por ejemplo, pongo en práctica estos consejos de higiene del sueño. A ver qué pasa en esas 2 semanas, ¿noto alguna diferencia o no? Y cómo lo hago, qué me resulta. Entonces, hace bien ahí, ¿cómo se lo habéis visto? Cómo dormir. Espero que no tengan el sueño cambiado, ustedes que duerman de día y estén despiertos en la noche. Eso es muy malo porque también saben que otra cosa del sueño, acuérdense que el sueño REM, que es el sueño profundo, y que es el sueño que consolida los aprendizajes, la memoria, y el sueño que también repara las capacidades cognitivas de las personas, se da mucho más. O sea, también el sueño profundo, que es el más reparador, también obedece a estos ciclos circadianos de noche y de día, y a la melatonina y todo lo que opera en el fondo en el sueño. Entonces, si uno, por ejemplo, uno puede dormir 8 horas en la noche, ya de 10 a, no sé, a 6 de la mañana, por ejemplo, es distinto que si uno se duerme entre 5 de la mañana, ya, hasta 1 de la tarde. Uno va a tener más ciclos de sueño profundo durante la noche, entonces va a ser un sueño más reparador que si es que yo duermo en el día. También otro tip del sueño, para que ustedes lo puedan poner en práctica y también se lo recomienden a las personas que le hagan psicoeducación. Y tips para llegar, la Alanis pregunta, tips para llegar a un sueño profundo. Eso, yo diría que el sueño profundo, especialmente el tener una buena higiene del sueño, o sea, 2 horas antes de dormir, no pantalla, sin luz, para que actúe la melatonina, y durante la noche, no en el día, ¿ya? Haber tenido actividad física, también todo eso ayuda a tener mejor sueño profundo. Uno puede hacer también, que es bien recomendable, un ejercicio de relajación en la noche antes de dormir, así estando acostado, y uno hace un ejercicio de respiración profunda o un ejercicio de relajación muscular también. Les voy a poner el nombre de un ejercicio de relajación muscular de Jacobson, que también es bien bueno y uno lo puede hacer en la noche estando acostado. Entonces así uno va bajando las revoluciones. La idea es que las 2 horas previas a dormir uno ya vaya bajando las revoluciones en relación a los estímulos, a la luz, a la actividad que uno tiene, al tener miles de cosas en la mente, ir como parando, quizá hacer algo que uno disfrute, eso, un ejercicio de relajación antes de dormir. Así que les recomiendo mucho poner en práctica todo eso, para que después lo puedan recomendar. Bien, voy a avanzar para poder explicar lo del control. Bueno, en relación al desarrollo motriz, si ya ustedes veían en el cambio de configuración corporal que ya hay un físico mucho más estilizado, más armónico, con más musculatura, ¿cierto? Más esbelto también, todo eso, por supuesto que ayuda y tiene una repercusión directa al desarrollo motriz. En la etapa escolar hay más energía, aumenta los impulsos motores, entonces los juegos son más enérgicos. Si ustedes observan el patio de un colegio, ¿ya? Ustedes van a notar inmediatamente que quizás los niños preescolares están armando cosas en la cajita de arena, no sé, pero en general los que más corren son los niños de primaria, como de primero a cuarto básico, la mayoría, o hay muchos, si uno se fija en un patio, hay muchísimo más movimiento de corriendo, persiguiéndose, jugando fútbol,
que más adelante. Después, ya en la preadolescencia, adolescencia, uno ve mucho más, no sé, juegos más tranquilos, o las amigas caminando, conversando, o sentados, o compartiendo, o jugando cartas. En el fondo, toda la actividad física enérgica es mucho mayor en la etapa escolar. Y hay una mayor coordinación, equilibrio físico, aumenta la más, bueno, y mayor fuerza también. Bueno, esta es la misma tabla que les mostraba la profesora Carolina. Como ya se lo subí, ustedes la pueden ver con detención, un poco de los hitos que se van logrando en las distintas edades. Sí, me encantó tu dibujo. Bueno, y esto del juego también es importante. Esto que les decía del juego enérgico. ¿A qué se debe esta energía en la etapa escolar para los juegos? Buena pregunta. En general, yo creo que tiene mucho que ver con el cambio de configuración corporal, porque en el fondo, si es que ya tengo un cuerpo menos abultado, en el fondo, con menos grasita, más musculoso, más esbelto, más proporcionado, entonces ya tengo una mejor capacidad para el ejercicio. Y también si pensamos en la comparación con la adolescencia, como en la adolescencia comienzan muchos cambios hormonales, un crecimiento pero demasiado acelerado, entonces la prepubertad es como bien desproporcionado, como que ahí eso dificulta un poco toda la energía como para hacer muchos deportes. En general, el cuerpo en la etapa escolar es muy armónico, es como está muy bien capacitado para hacer un cuerpo energético. Y esta misma actividad de los juegos, del juego físico energético, también ayuda mucho, se retroalimenta todos estos avances motrices en el fondo. Un niño sedentario obviamente no va a tener una buena musculatura ni tanta masa muscular, probablemente va a tener más grasa, no va a tener tanta energía. Entonces obviamente que todos estos cambios, que el cuerpo está como muy bien preparado para que se den naturalmente, hay que ayudarlos por medio de una alimentación saludable, de permitir actividad física en el recreo durante el día. Aquí los tipos de juegos físicos, bueno, está el juego dirigido, que en el fondo son en esta etapa los juegos físicos que propone un educador, por ejemplo, el profesor de educación física, que son juegos estructurados. También puede estar el contexto del recreo, donde los niños están jugando, corriendo, se están persiguiendo, y está el profesor ahí poniendo ojo, y puede corregir a ver si es que hay alguna intervención un poco violenta, o si es que hay alguna pelea y se pone a mediar, o les propone algo, mire, ¿y por qué no hacen grupos? Interviene. Y también está el juego libre, y es el juego en que los niños están sueltos y jugando, y en el fondo inventando cosas y corriendo, y sin mediación directa del adulto. El adulto puede estar observando simplemente, y que también es muy sano que sea... ya, y en relación a la pregunta de la Rafaela, que está muy buena, en relación a las peleas, vamos a hacerles, voy a ponerle pausa a esa pregunta y la voy a responder después de esta encuesta. En relación al juego físico, Williams pregunta si el juego estructurado es el juego dirigido. Sí, es lo mismo. Y en relación al juego físico, la última encuesta es, para los niños impulsivos o con TDAH, que es trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿es recomendable el juego físico vigoroso o rudo? Esto que la Rafaela decía como de las peleas, un juego muy vigoroso o muy rudo. ¿Es recomendable? Sí, muy beneficioso, sí, aunque en bajas cantidades, o no, porque puede aumentar los accidentes. ¿Qué creen ustedes? Están en general entre A y B, ¿cierto? Bien, la respuesta es que sí, que es muy beneficioso este juego rudo, o juego de peleas, pero peleas no queriendo dañar al otro, sino que peleas como
como la foto en el fondo, estas peleas de juego, peleas en las cuales incluso los niños están riéndose, ¿ya? O están también, estos juegos de pelea suelen estar muy acompañados en las primeras etapas, especialmente de la edad escolar, de juegos imaginativos. Entonces juegan a los superhéroes y empiezan a luchar ¿no? Y hacen como voces, te voy a vencer, y se ponen como los monitos animados. ¿Se han fijado los niños a esa edad? Y juegan a la pelea. ¿Ya? Eso es un tipo de juego vigoroso o rudo. Uno se tira encima de otro, ¿ya? Y se puede dar dentro de un tipo de juego libre, en el recreo, o orientado también, que haya un educador que esté ahí observando lo que pasa y mediando cualquier cosa. Implica eso: correr, forcejear, golpear, perseguirse, y en general se acompaña de risas y gritos. Y esta investigación que les traigo, se sugiere que el régimen de juegos bruscos o bulliciosos, y además hay mucho grito, pueden ser una de las formas de ayudar a los niños, en especial los que padecen déficit atencional con hiperactividad, a controlar sus impulsos, ¿ya? Porque por un lado, no solo expresan un poco, sacan afuera esa energía, sino que también estos golpes como de mentira o tirarse encima, también implica un ejercicio de control de impulso, porque el niño tiene que estar un poco controlando el grado de fuerza que le pone como al golpe de juego, o cuánto me voy a apoyar en el compañero, o me cuido de no achuntarle a los ojos, no sé. Y todo ese tipo de control que uno pone, que los niños ponen en el juego rudo para no hacerse daño en el fondo, va ayudando a ejercitarles el control de impulso. Entonces ahí, no sé si esta parte se entendió o se entiende la respuesta. Entonces cuando pelean hay que permitirlo, claro. Bueno, que en general en los hombres también puede pasar que después se piquen, pero en general eso, si uno ve que hay niños muy irascibles y que se pican fácilmente, uno puede mediar y poner reglas. Por ejemplo, ya, pueden jugar a la pelea, pero a la cara no, prohibido. Si alguien le pega a la cara, se acabó el juego, por ejemplo. Ahí es bueno, en vez de suprimir este juego rudo, mediar, poner reglas, estar observando. ¿Ahí te contesto? Bien. Bueno, y en general se da muchísimo más este juego rudo, o de distintas maneras en realidad, en los niños, que son físicamente además muchísimo más activos. En las niñas también hay juegos enérgicos que incluyen mucho la expresión verbal o contar en voz alta, como saltar la cuerda, jugar al luche, no sé, pues que saltan números. En general lo vamos a ver también en el desarrollo cognitivo, que en las niñas se da mucho más este juego estructurado de contar, o que son un poco más verbales también. Pero también a esta edad, en el fondo, niños y niñas juegan juegos energéticos también. Estas han sido diferencias como estadísticas que se ven, pero también una niña perfectamente puede jugar un juego rudo a la pelea, y en general estas diferencias son como estadísticas, pero siempre permiten diferencias individuales y no pasa nada. Bueno, y también otra cita de un estudio, que estas actividades durante el recreo promueven el crecimiento en agilidad, el desarrollo esquelético, muscular y la competencia social, en las habilidades sociales, el control de impulso, el fijarse en cómo está el otro, cuán fuerte o no, y fomentando la adaptación también a la escuela, el sentido de pertenencia también en este tipo de juegos. Entonces, no solo todo está interconectado en el fondo de las distintas áreas del desarrollo, y algo que obedece específicamente al desarrollo motriz, también ayuda al desarrollo social, al sentimiento de pertenencia, al desarrollo afectivo, al control de impulso. Entonces, todo está interconectado. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta?
Bien. Les voy a explicar, no sé cómo ver, les voy a explicar el control. Yo les mandé por anuncio ayer y también está en la carpeta de evaluaciones y de controles. ¿Qué le pasó a Jason? Ah, ya, una pregunta. ¿Qué se puede hacer en el caso de los niños que no les gustan los juegos de este tipo, como el juego rudo o enérgico, y que tienen déficit atencional, con hiperactividad? Bueno, cuando es con hiperactividad, en general, la característica ya de la hiperactividad incluye que son niños que se mueven todo el día. Si no les gustan los juegos rudos como de pelea, es bueno ayudarlos a que tengan juegos enérgicos, en el fondo que corran harto, que suban, bajen, no se salten, juegos en que boten energía, ¿ya? También para un niño que tiene, por ejemplo, déficit atencional, pero sin hiperactividad, los deportes también son muy beneficiosos. Entonces, que practique algún deporte que le guste, todos los días, ojalá, para que también canalice esa energía, ¿ya? Y muchas veces de repente también hay niños que, mi segunda hija, la Teresita, que ella tiene hiperactividad, la profesora la manda en un momento, ya no es necesario, ha madurado, pero la profesora la mandaba a correr, de repente, a correr antes de la clase, ya 2 vueltas